Hola a todos, muy buena tarde, espero que estén muy bien. Estamos listos para arrancar. Bien, eh, ¿dónde íbamos? Voy a empezar por mostrarles la imagen que está en este momento compartida para todos. Quienes están aquí conmigo la están observando ya en tablero, y quienes están conectados la están observando como pantalla compartida. Me voy a concentrar un poco inicialmente en estos dos tipos de representación del transistor de juntura bipolar, porque ambos dan cuenta de eh, modelos, representaciones del transistor de juntura bipolar. Miren, en cada una de esas representaciones que tenemos un circuito de 3 nodos. Entiéndase que cada nodo es uno de los terminales del transistor, ¿de acuerdo? Y dos componentes. Ese par de componentes va a representar al transistor. ¿Listo? Y observen que la distribución es de la siguiente manera. Vamos a empezar por la imagen en la parte inferior. Ahí le hice un zoom para que observemos en detalle esas representaciones del circuito. Observen, por favor, que el transistor es representado de la siguiente manera. Número 1, entre la base y el emisor, permítanme, me aseguro. Mariana, pregunta pendiente. Bueno, me voy a detener un poquito para no dejar esa pregunta pendiente. ¿Para qué nos sirve el transistor? Como lo mencionamos en la primera ocasión, en la primera sesión en la que empezamos a hablar de transistores, Mariana, con el transistor vamos a aprovechar el hecho de tener ahora 3 terminales y no 2, para poder pensar en un dispositivo que tiene un puerto de entrada, un lado de entrada y un lado de salida, y entonces vamos a poder utilizarlo como un dispositivo con el cual podemos controlar la salida a partir de la entrada. Me explico. En el modo de conmutación, es decir, utilizando el transistor como un conmutador, eso quiere decir, en modos de operación, saturación y corte, el transistor nos va a servir justamente para que por medio de un terminal de entrada controlemos que los otros 2 terminales, entre ellos, se encuentren en estado o abierto o cerrado, o cortocircuito o circuito abierto. Esa sería una utilidad del dispositivo. La otra utilidad es en el modo intermedio, que conocemos como el modo activo o región activa. En ese modo, al transistor lo vamos a utilizar
como amplificador. Es decir, vamos a proporcionarle una muy pequeña señal en una terminal de entrada y en otra terminal de salida vamos a obtener una señal mayor proporcionalmente, linealmente proporcional, en calidad de amplificador. Entonces, la respuesta la podemos tener de la siguiente manera. Un transistor lo vamos a utilizar para, nos va a servir para, uno, conmutar. Es decir, generar un estado de circuito abierto cortocircuito en una salida. Dos, amplificar. Efectivamente amplificar, es decir, producir a partir de una señal pequeña que entre por uno de los terminales, una señal grande de salida en otro de los terminales. La respuesta yo pienso que la puedo dar en esos términos. Para eso nos va a servir el transistor, para eso lo vamos a utilizar. Y creo que lo que sigue, de lo que quiero hablar en este instante va a justificar bastante esas utilidades. Espero que así sea. Miren el primer circuito. El circuito son dos representaciones diferentes, son dos representaciones de lo mismo. El circuito es exactamente el mismo. En algunos casos las variables cambian, pero el circuito es exactamente el mismo. Entiendas, es el mismo transistor. Cuando nosotros hacemos ejercicios o cuando hacemos modelamiento del transistor, generalmente hacemos el modelamiento a partir de de uno de los dos tipos, NPN. Lo más típico es que lo hagamos con transistor NPN. Este va a ser el caso. ¿Listo? NPN. Así va a ser el caso que vamos a manejar en este instante. Pero lo mismo lo podemos aplicar para transistores tipo PNP. Esto corresponde, lo que está en pantalla corresponde a un caso de transistor de tipo NPN. Entonces, miren, primero, ¿qué hay entre la base y el emisor? Entre la base y el emisor hay un diodo con el ánodo, es decir, con el lado P del lado de la base, y con el cátodo, o sea, el lado N del lado del emisor. Entre base y emisor está un diodo que está representando exactamente lo que sabemos que hay en la estructura de un transistor NPN. Lado P, ánodo de ese diodo en la base, lado N, cátodo en el emisor. Muy bien, primera parte. ¿Qué voltaje debe haber en ese diodo? El voltaje debe ser un voltaje llamado voltaje de base a emisor, que es este que está aquí, que estoy señalando en este momento. Ese diodo y ese voltaje. ¿Listo? Muy bien. Al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje con una ecuación exponencial. ¿De dónde salió esa ecuación exponencial? Pues yo les mencioné en la clase pasada que esa es la ecuación que rige al transistor. Corriente de base, corriente de colector. Fíjense que esa fuente de corriente controlada corresponde al lado del colector. El terminal del que está conectada esa fuente es el colector. La corriente de esa fuente tiene que ser la corriente del colector, del transistor. Así que por eso, esta ecuación corresponde a la ecuación de la corriente del colector. Y recuerden que lo vimos en la clase pasada. Corriente del colector es igual a I sub S por exponencial del voltaje de base a emisor, es decir, el voltaje del diodo al otro lado, dividido sobre V sub T. Muy parecida, muy igualita a la ecuación de un diodo. Solo que en este caso no se refiere al voltaje y a la corriente en un diodo, sino que se refiere al voltaje, perdón, se refiere a la corriente que se genera en un terminal del transistor, en el colector, listo, en función del voltaje de base a emisor. Bien, la otra cuestión importante a mencionar es que la estructura está puesta estratégicamente para representar algo que ya conocemos del transistor. Y es que la suma de esas dos corrientes, la corriente que pasaría por la terminal base, que sería la corriente que pasaría por el diodo de base emisor, esa corriente de base, más la otra corriente que estamos mencionando, que sería la corriente del colector, sumadas, es decir, unidas en un cierto nodo adicional, que sería el nodo emisor, unidas en ese nodo, generarían la corriente de emisor. Corriente de base, la que viene del diodo, más corriente de colector, la de la fuente controlada, sumadas
generan la corriente de emisor. Con eso estamos pretendiendo plantearles que el circuito equivalente que está allí planteado representa adecuadamente el funcionamiento del transistor. Uno, la suma de las corrientes de base y de colector generan la corriente de emisor. Dos, entre base y emisor colocamos en el circuito que va a representar al transistor lo que vemos que hay físicamente en ese dispositivo. ¿Qué hay físicamente allí? Una juntura PN, un diodo. ¿Ubicado entre qué terminales? Entre la base y el emisor. ¿Dónde está la parte P? El ánodo de ese diodo. En la base. ¿Dónde está la parte N? El cátodo. En el emisor. Ahí está. La representación coincide. ¿De acuerdo? Y la matemática la planteamos casi que forzado, pues para poder representar el modelo correctamente, hacemos que coincida. Corriente de base, la corriente que pasa por ese diodo. Corriente del colector, la que viene en esta fuente controlada. Y esa fuente controlada se puede representar en principio como una fuente de corriente dependiente de un voltaje, con la ecuación que están viendo en la imagen. Corriente del colector igual a, incluso esto lo podemos poner así, y sub C igual a lo que está ahí abajo. Eso sería corriente del colector. ¿Listo? Y luego acá, corriente del emisor, que es igual a la suma de la corriente de base más la corriente del colector. Bien, si se van a la imagen que está al lado izquierdo, perdón, derecho, la izquierda es la que acabamos de analizar. Si se van a la imagen que está al lado derecho, uno, la imagen es la misma, es el mismo circuito, pero ahora la fuente de corriente no está representada como dependiente de un voltaje, sino como dependiente de una corriente. ¿De cuál? De la corriente de base. Es otra forma de generar la representación de esa fuente. Es decir, en todo caso, se trata de que la variable de salida, que para nosotros va a ser la corriente del colector, sea representada en términos de una variable de entrada. Esa variable de entrada puede ser, como en el caso anterior, el voltaje de base emisor. Entonces, como en la primera imagen, tenemos corriente de salida, que es la del colector, en función del voltaje que hay en el diodo, de entrada, voltaje de base emisor. Pero en el caso del circuito a la derecha, vamos a representar esa corriente de salida como dependiente de una corriente. Igual, aquí tenemos que esta es igualmente la corriente del colector. Y si representamos la corriente del colector dependiendo de una corriente de entrada, obviamente la entrada está en el diodo. En el diodo hay dos variables, la corriente que pasa a través de él o el voltaje. Ya utilizamos el voltaje. Ahora usamos la corriente de base. Recuerden que les planteé que la relación entre corriente del colector y corriente de base está dada por por el parámetro beta del transistor. Corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Y eso es lo que muestra ese circuito. Corriente de colector igual a beta por la corriente de base. Listo. Ahí la variable de entrada ya no se tomó voltaje, sino que se tomó corriente. La misma cuestión con respecto a la corriente de emisor. Igual la corriente que pasa por el diodo, que sería la de base, más la corriente del colector, que es la de la fuente controlada, se unen en este nodo y generan una corriente que es la corriente del emisor. La regla se sigue cumpliendo. Lo que quiero es que por favor identifiquen que cualquiera de esos dos circuitos representa adecuadamente el comportamiento del transistor hasta lo que hemos estudiado en este instante. ¿Listo? Y lo que estamos adicionándole al asunto es que entre base y emisor hay un diodo. Y que necesitamos que ese diodo esté encendido, polarizado directamente, permitiendo el flujo de corriente para que el transistor en general pueda permitir el flujo de corriente. Si ese transistor entre base y emisor no está encendido, el transistor no va a permitir de ninguna manera flujo de corriente. Eso es lo que quiero que se comprenda hasta este momento. Y eso que acabo de indicar tiene sentido y se los puedo hacer recordar a partir de los tres modos de operación del transistor. Primer modo de operación, corte. ¿Qué dijimos que caracteriza el modo corte? Que todas las junturas están polarizadas inversamente. Base emisor, polarización inversa.
Cuando hay una juntura en polarización inversa, ¿qué conclusión sale? Que no hay corriente a través de esa juntura. Si todas las junturas están en polarización inversa, no hay corriente por ninguna juntura del transistor. Y no hay corriente en el transistor de ningún tipo. Esa es la cuestión, en primer lugar. Los otros dos modos son saturación y activo o activo. En saturación, dijimos que ambas junturas están polarizadas directamente. Y cuando ambas junturas están polarizadas directamente, llegamos a la conclusión que básicamente el voltaje de extremo a extremo de colector a emisor en el transistor es cero, pretendiendo entender allí de esa manera que las dos junturas juntas generan un voltaje total cero de extremo a extremo que se va a entender como un cortocircuito en el transistor, como un voltaje cero, pues prácticamente cortocircuito. Y así, la corriente a través de un cortocircuito puede ser ¿cuál valor? El máximo posible. En ese caso, saturación, hay conducción. Y la juntura base emisor está en polarización directa. Y la juntura base colector también. Ahora vamos al otro modo, activo. En activo dijimos, juntura base emisor en polarización directa y juntura base colector en polarización inversa. ¿Qué tiene de común activo y saturación? Son modos totalmente distintos, pero lo común es que la juntura base emisor está en polarización directa. Debemos comprender a partir de ese momento que para que el transistor permita el flujo de corriente, la juntura base emisor es la que tenemos que tener presente. Cuando la juntura base emisor está en polarización directa, cuando la juntura base emisor permite el flujo de corriente, pues el transistor va a permitir en general el flujo de corriente, quedando dos opciones, o modo activo o modo saturación. Pero con que base emisor esté en polarización directa, ya el transistor va a conducir. Eso es lo que tenemos que tener presente. Después de eso hay dos opciones, pero ya que está conduciendo, eso denlo por hecho. ¿Ok? Por esa razón es que en la representación del transistor como un circuito equivalente o como un modelo, aparece en la imagen que están observando en este instante. Un diodo entre base y emisor. Observen que ese diodo está queriendo representar el hecho de que ese diodo tiene que estar en polarización directa, tiene que estar en conducción para que el transistor pueda conducir. Se representa un diodo entre base y emisor para dar a entender que tenemos que poner a conducir ese diodo para que el transistor conduzca. Si ese diodo está en polarización inversa o está en apagado, asuman de una vez que el transistor va a estar en corte. Por eso un diodo en la entrada del transistor. Y la otra cuestión es una fuente de corriente controlada. ¿Por qué o para qué una fuente de corriente controlada? Para representar la relación de transformación que el transistor hace. El transistor va a tomar una pequeña cantidad de corriente o un pequeño voltaje en la entrada y lo va a convertir en una variable mayor en la salida. Podemos verlo como un dispositivo de transconductancia, un dispositivo que recibe un voltaje de entrada, voltaje de base de emisor, y entrega una corriente de salida, la corriente del colector. En ese caso, si vemos el transistor como un dispositivo de transconductancia, el circuito correcto para representarlo es el que está al lado izquierdo, este. ¿De acuerdo? Dispositivo de transconductancia. Pero también podemos verlo como un dispositivo de corriente. Un dispositivo que maneja una corriente en la entrada, corriente de base, y entrega una corriente en la salida. En ese caso, el circuito adecuado sería el circuito de la derecha, porque tendríamos en la entrada una corriente, en la salida una corriente también. Pues aquí podríamos decirle a este dispositivo de corriente. Podríamos verlo de esa manera. Nótese, ojo, el circuito es el mismo, simplemente están cambiando las variables. Pero obvio, en el diodo, en este momento, en este caso, en el diodo de la entrada, como ese diodo tiene un terminal totalmente suelto hacia el lado de la base, la corriente que entra a ese diodo, ¿cuál es? La corriente que viene de ese terminal, la corriente de base. Luego de que esa corriente pasa por el diodo, entra
llega, perdón, al nodo que se encuentra en la parte de abajo y se junta con la corriente que viene de la fuente controlada, se suman y generan la corriente emisora. Están conformándose así las corrientes correctamente como sabemos que debe ser en el transistor. Corriente de emisor igual a corriente de base más corriente del colector. Muy bien. Perdón, yo leo. Ok. Estaba leyendo las gracias de Mariana. Es con gusto, Mariana. Cualquier pregunta saben que siempre pueden hacerla. Inmediatamente se les ocurra. Ok. Primer modelo o primera forma de entender al transistor, allí la tienen. Esa forma tiene una característica que no he mencionado y que quiero mencionarla para poder pasar a la siguiente. Esa forma, ahí voy, Brian, un momento. Esa forma es la siguiente: entrada por la base, salida por el colector. Y eso es importante porque ahora vamos a ver otra forma de ver al transistor. ¿Listo? En este momento, la forma que están observando es entrada por la base, salida por el colector. Eso nos debe dar a entender como, ¿y el emisor qué? Recuerden que yo les hablé al principio de que siempre vamos a hablar de un dispositivo con una entrada, una salida y el tercer terminal ¿qué? El tercer terminal terminará siendo el común a la entrada y a la salida. ¿Listo? Es como si el emisor lo tomáramos como referencia. Eso es lo que vamos a entender. Esta primera configuración es una configuración útil para entender el dispositivo cuando lo trabajamos como un dispositivo con puerto de entrada o terminal de entrada, la base, y puerto o terminal de salida, el colector. Otro caso es el siguiente. Bueno, aprovecho para Brian, para darle la palabra a Brian y que nos diga. Y el NP el mismo funcionamiento medio a aplicar y no recuerdo dónde que decían la mayoría de la Bien, la pregunta de Brian es, en resumen, dado que existen transistores NPN y PNP, ¿cuándo o para cuáles aplicaciones uso uno o uso otro? Esa es la pregunta concretamente. Vamos a empezar a observar, ahora que empecemos a estudiar los casos de los diferentes, de las aplicaciones con los diferentes tipos de transistores, que el funcionamiento de los dos tipos de transistores es como en espejo. ¿Listo? En espejo respecto a un eje que separa el mundo de lo positivo con el mundo de lo negativo. Como si nos paráramos sobre el eje horizontal y dijéramos para arriba es positivo y para abajo es negativo. ¿Listo? Las aplicaciones, en mi parecer, van a mostrar eso que les estoy mencionando. En mi parecer, las aplicaciones van a mostrar justamente casos, sí, del mundo positivo y el espejo es del mundo negativo. Me explico. Con lógica positiva, ¿listo? Vamos a generar circuitos que me funcionen con transistor tipo NPN. Con lógica positiva. ¿Qué quiero decir con lógica positiva? Por ejemplo, que cuando yo aplique un estado alto, cuando yo aplique voltaje en la entrada, en la salida haya corriente, se active un circuito, lógica positiva. Alto en la entrada, activación en la salida. ¿Listo? Ahí utilizo un transistor NPN. Cuando quiero hablar de lógica positiva, utilizo un transistor NPN. Pero tengo casos en los que aplico lógica negativa. Me explico. Cuando coloco un estado alto en la entrada, espero que la salida no se active, sino que se desactive. Y cuando coloco un estado bajo en la entrada, ahí es cuando quiero activación de la salida. En ese caso, eso es lo que llamo lógica invertida o lógica negativa. ¿Listo? Es decir, activación de la salida, pero producto de un estado bajo de la entrada. En ese caso, cambio el NPN por un PNP y ahí funcionan las cosas. Es cuestión de pensar, como los digo, que los dos van a funcionar en espejo, listo, pero en espejo desde el punto de vista de lo positivo a un lado y el espejo al otro lado es lo negativo. Entonces, cuando requiero implementar un circuito que funcione con lógica positiva o directa, NPN. Y cuando requiero un circuito que requiera activarse con lógica invertida o con lógica negativa, me cambio a un PNP. Primera respuesta no es la definitiva y los ejercicios y los casos de circuitos van a mostrarles
pero la primera respuesta que puedo dar, Brian, para responder cuándo uno y cuándo otro es esa, en primer lugar. Ya los ejercicios, los casos de utilización de transistores en circuitos específicos, obviamente van a ampliar más la respuesta. ¿Vale? ¿Cuándo? Entrada por la base, salida por el colector. Eso coincide con el diagrama. Venga, yo le muestro otra vez. Venga, pongo el dibujo. Entrada por la base. Listo. Varía punto de entrada, la base. Punto de salida, el colector. Es válida tu pregunta. Es completamente válida. En general, yo puedo planteártelo de la siguiente manera. Yo tengo un dispositivo de 3 terminales y puedo disponer diferentes combinaciones. De hecho, tengo 3 diferentes combinaciones que espero mostrar enseguida. Entrada por la base y salida por el colector. Ahí el emisor es el común a ambos. Segunda configuración. Entrada por el emisor y salida por el colector. Ese es el que sigue. También me puede preguntar, profe, ¿y por qué la entrada no es la base? Si mire que la base es la que está al lado izquierdo. Entrada por el emisor y salida por el colector. Listo. Esa es esta configuración que les estoy planteando acá. Entrada por el emisor, salida por el colector. En ese caso, véanlo de la siguiente manera. Si la entrada es por el emisor, el diodo está manejando las variables relacionadas con la terminal que yo estoy declarando como de entrada. Listo. Miren la diferencia entre este circuito y el circuito anterior. El diodo sigue estando entre base y emisor. Sí, el diodo sigue estando entre base y emisor. Pero ¿cuál es la corriente del diodo? Ya no es la corriente de base. Miren, hagan la sumatoria de corrientes en ese circuito. La sumatoria de corrientes en ese circuito implica lo siguiente. Corriente de base, listo, entra y llega hasta este nodo. Corriente del colector entra y llega también a este nodo. En ese nodo se suman las dos corrientes y generan la corriente del emisor. Y sub B más y sub C. Se sigue cumpliendo la condición de funcionamiento del transistor. La corriente de emisor totaliza la suma de la corriente de base más la corriente del colector. Pero ahora la corriente del emisor es la corriente que ve el diodo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el diodo, a pesar de que está colocado entre base y emisor, a pesar de eso, su posición es diferente. Miren que llevé el diodo a una posición en la cual la corriente que pasa por él es la corriente que sale por el emisor. El voltaje sigue siendo el voltaje de base emisor. ¿Listo? Sigue siendo el voltaje de base emisor, sin duda alguna. Sigue siéndolo. Pero ahora la corriente que pasa por él es la corriente de base. Perdón, la corriente de emisor. Ya no es la de base, es la de emisor. Si yo quisiera representar, en este caso, perdón, si yo quisiera representar en este caso la corriente del colector como la corriente de salida de ese circuito, si yo quisiera representar esa corriente como la de salida, lo podría hacer de dos maneras. La primera, decir que la corriente del colector como corriente de salida, la de colector. Digo que la corriente del colector es igual a la ecuación y su S exponencial del voltaje de base emisor sobre voltaje térmico. Eso en términos de una corriente en función del voltaje de entrada, el voltaje del diodo. Listo. Pero ahora está claro que ese diodo está soportando no la corriente de base, sino la corriente de emisor. Así que si yo quiero representar esa misma corriente de colector como corriente de salida, ahora en función de la corriente que pasa por el diodo, pues lo observan en la figura de la derecha. La corriente del colector, si la quiero representar en términos de la corriente que pasa por el diodo,
es en términos de la corriente de emisor. Y la corriente de emisor, multiplicada por el parámetro alfa, que ya lo conocen también, listo, es igual a la corriente del colector. Recuerden eso que hablamos en la clase pasada también. Alfa es el cociente entre la corriente del colector y la corriente del emisor. Listo. Así que así es la manera como estamos representando al transistor, insisto, en dos formas distintas. La primera, entrada por la base, corriente de entrada, corriente de base. Listo. La corriente del colector se representa en términos del voltaje de base emisor o en términos de la corriente de base. Y la segunda es esta. La corriente del colector se puede representar en términos del voltaje de base emisor, la representación siempre es la misma porque es la ecuación exponencial, o en términos de la corriente de emisor, y sería así como está allí en esa imagen, alfa por la corriente de emisor. Son dos representaciones diferentes, ambas válidas, ambas igual de válidas. Aquí lo que importa es que ustedes se familiaricen con los parámetros alfa, beta, tengan muy claro qué son esos parámetros y que sigamos con el hecho de pues, pasar a realizar ejercicios, concretamente, a realizar problemas, ejercicios que nos orienten, que nos ilustren con respecto al funcionamiento de los transistores. Estos dos modelos, este que ven acá y el otro que estaba en la parte de abajo, son los modelos con los cuales, y pongámosle, son los modelos con los cuales se representa en gran señal, en señales grandes, con valores grandes de voltaje, el funcionamiento de un transistor de juntura bipolar. El primero, hablando de corriente del colector en términos de voltaje de base emisor o de corriente de base. Y el segundo, corriente del colector, es el que está en pantalla, en términos de voltaje de base emisor o de corriente de emisor. Listo. Esas son las dos primeras maneras de representar al transistor. Esas son las dos con las que siempre, absolutamente siempre vamos a trabajar. Bueno, esta imagen lo que pretende es mostrarles cómo es realmente un transistor de juntura bipolar construido dentro de una lámina de silicio. Lo que ocurre, muchachos, es que los dispositivos electrónicos basados en semiconductores, basados en silicio como elemento, como material semiconductor, no son construidos tal que yo tengo una porción de material N, una porción de material P y entonces busco la manera de juntarlos. No, así no funciona. Realmente funciona de la siguiente manera. Yo tengo una lámina de silicio. Listo, es lo primero. Tengo una cierta lámina de silicio y genero sobre esa lámina de silicio un cierto dopaje. Toda la lámina de silicio la dopo de la misma manera. Ejemplo, tipo N o tipo P. La genero de un solo tipo. Y luego, para crear dispositivos, lo que hago es que comienzo a generar dentro de esa lámina, por inyección, por un proceso de inyección de átomos, otras regiones de otro tipo de material. Entonces genero, por ejemplo, una cierta región dentro de una lámina completa tipo P, genero una pequeña isla, una islita, por inyección, por un proceso de inyección de átomos, genero una islita de una región tipo N. O genero varias pequeñas islitas o regiones de tipo N. Y así comienzo a generar diferentes dispositivos por medio de las junturas que quedan conformadas en las regiones en las que se unen el material original con esas islitas que voy creando. Es por eso que no se trata de que tenga yo, por decirlo así, tres cubos, uno P, uno N y uno P, los junto y ya. No, así no funciona. Realmente es una gran lámina, listo, en la que comienzo a generar pequeñas islas, pequeñas regiones de tipo opuesto y así comienzo a generar los diferentes dispositivos. Eso es con el propósito de mostrarles, esto es un corte transversal de un dispositivo, transistor de juntura bipolar, para que terminen observando realmente cómo es ese dispositivo real.
Bueno, el transistor tipo P. Todo lo que hablé hace un momento, todos los modelos que mostré hace un momento, ahora los tienen en pantalla. Aquí, ya no para un transistor tipo N, sino para un transistor tipo P. Ese es el modelo para un transistor tipo P. ¿Listo? La corriente por el emisor ahora entra. El diodo ahora apunta de emisor hacia la base. En el tipo N, en el NPN, apuntaba de la base hacia el emisor. En el PNP, ahora apunta del emisor hacia la base. ¿De acuerdo? La corriente del emisor entra, la de la base sale, la del colector sale. La corriente del colector está estratégicamente, la fuente de corriente controlada, estratégicamente dispuesta, pues obviamente apuntando hacia abajo para representar que la corriente del colector sale. Pero funciona exactamente igual. La corriente que queremos representar como corriente de salida, que es la corriente del colector, es esta. Y esa corriente del colector es igual a I sub S por exponencial del voltaje de emisor a base sobre el voltaje térmico. Notes el pequeño cambio en el voltaje de emisor a base, ya no es de base a emisor. ¿Por qué? Es un transistor PNP, porque es un transistor P en el emisor, N en la base. El mismo diodo lo muestra. Miren que el voltaje ahora es positivo de emisor a base, B sub EB. Por eso aparece ahí de esa manera. ¿Listo? Y perfectamente yo podría decirlo de esta forma, además de decir que esta representación es I sub S por voltaje de emisor a base sobre, por exponencial del voltaje de emisor a base sobre BT, también podría decir que esto es igual a beta por la corriente de base. O alfa por la corriente de emisor. En este caso, aplicaría más para lo que se pretende mostrar en este circuito, alfa por la corriente de emisor, pero todos son equivalentes. Todas esas expresiones son completamente equivalentes. Lo que quiero es que evidencien que la corriente del colector puede tener cualquiera de esas representaciones y todas son válidas. ¿Ok? Y en el otro lado, la otra representación. Otra vez, el voltaje de entrada es un voltaje de emisor a base, no de base a emisor. Y esta corriente, que es la del colector, bien puede ser representada como beta veces por la corriente de la base o también alfa por la corriente del emisor. En este circuito en particular aplica más beta por la corriente de base, sin duda alguna, para mostrar que se trata de la dependencia de, de esta corriente de salida con esta corriente que está a este lado de la entrada. Pero insisto otra vez, todas son equivalentes. ¿Listo? Son circuitos equivalentes para el transistor. María, dime. Entrada base, salida colector, en el que están observando en pantalla en este momento. El otro, entrada por el emisor, salida por el colector. Emisor se está planteando. Piénsenlo de esta manera. La entrada es donde está el diodo. La entrada es donde está el diodo. Mírenlo así. El diodo es el dispositivo que les está mostrando en dónde se está planteando en la parte de la entrada. ¿Por qué se plantea en dónde está el diodo? Para poder tener un dispositivo conocido, un dispositivo que nosotros sabemos cómo funciona, ¿cierto? Como el dispositivo de entrada. Y a partir, entonces fíjense que el mensaje es el siguiente. A partir de la variable que se genera en el dispositivo de entrada, en el diodo, se controla la variable de salida. Entonces, a partir de la corriente del diodo, que en este caso es la corriente del emisor, se controla la corriente del colector. O en el otro caso, a partir de la corriente del diodo, que en este caso es la corriente de base, se controla la corriente del colector. Es que entiéndanlo, y si no lo mencioné inicialmente así, capto que no lo hice, me disculpo. Entiéndanlo como que los dos dispositivos del modelo, los dos elementos, el diodo y la fuente controlada, están representando, uno,
entrada del circuito. El diodo representa la entrada. La corriente controlada representa la salida. La corriente controlada es la corriente de salida, la corriente del colector. ¿Listo? La corriente y el voltaje en el diodo serán la variable de entrada. La corriente y el voltaje en el diodo serán la variable de entrada. Eso es lo que quiero que tengan presente en este momento. Que lo vean así, de esa manera. Les pido, por favor, que lo interpreten así en esa forma ahora. Bueno, el símbolo, eso está claro, en la clase pasada lo estudiamos, ¿cierto que sí? ¿Alguna pregunta respecto al símbolo del dispositivo? Voy a marcar una diferencia con respecto a lo que sigue, al MOSFET. En el transistor de juntura bipolar, observen que a través del símbolo, todos los terminales tienen una unión. Es decir, hay líneas que conectan en el símbolo, hay líneas que hacen que todos los terminales estén unidos, como si pudiera fluir corriente a través de todos, como si pudiera pensar que el transistor es un gran nodo o un supernodo, por así llamarlo. Aún se le llaman supernodos en circuitos 1, ¿cierto? Yo hablaba en la clase pasada de gran nodo y ustedes seguro en clase venían con el concepto de supernodo. El transistor se puede entender como un supernodo. Todo esto es un supernodo y entonces todas las corrientes que entren, la del colector y la de la base, sumadas es igual a todas las corrientes que salen, que en este caso solo la del emisor. Se puede llegar a manejar de esa manera. En el transistor entran y salen corrientes por todos los terminales. Todos los terminales son responsables de manejar alguna corriente. Marco la diferencia con dispositivos como los siguientes. El primero, uno que ustedes ya conocen, el capacitor. En un capacitor, el símbolo significa que no hay flujo de portadores de carga, es decir, que no hay realmente corriente eléctrica pasando a través del dispositivo. Y eso se reconoce o se acepta por la estructura física del dispositivo. Pues resulta que lo que hay en medio de esas dos placas paralelas, ¿qué es? Es un dieléctrico, es un aislante. Así que electrones realmente pasando por ahí de un lado a otro, no hay. ¿Listo? El transistor MOSFET tiene un símbolo de la siguiente manera. O, así como hay transistores bipolares NPN y PNP, existen dos tipos de MOSFET, uno de canal N y uno de canal P. El otro es este. Y los terminales son, bueno, los que están allí marcados. Lo que quiero, a donde quiero llegar, esta no es una clase sobre MOSFET, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Hay símbolos en donde se muestra claramente que hay terminales que están aislados de otros. En el transistor, en el capacitor, el símbolo nos dice claramente que los dos terminales están eléctricamente aislados, separados por un dieléctrico, que es lo que hay en la mitad de ellos. Eso está claro. En el MOSFET también. Resulta que el símbolo de ese dispositivo da cuenta de que hay uno de los terminales que está aislado. Y resulta que físicamente ocurre lo mismo que en el capacitor. Hay un dieléctrico aquí que separa a ese terminal del resto de la estructura del dispositivo. Hago énfasis en decir que en el transistor de juntura bipolar eso no pasa. En el transistor de juntura bipolar, el símbolo en cualquiera de los dos, ustedes lo ven, el símbolo tiene líneas que, de alguna manera, esas líneas unen todos los terminales. Y al unir todos los terminales, eso quiere decir hay corriente por todos los terminales. En este dispositivo, diremos que hay corriente por dos de los terminales, pero el otro, el que está separado, no maneja corriente. La corriente es cero, igual que en el capacitor. La corriente pasando de un lado a otro en el capacitor es cero. En la práctica es así y sabemos que es así, de esa manera. ¿De acuerdo? Esa salvedad la hago con respecto al símbolo del dispositivo y al funcionamiento del dispositivo. María, dime. Ok, eso es importante. La pregunta es, con respecto a la interpretación del símbolo de los dos tipos de transistores. Muy bien.
A la derecha, pongámoslo en grande y expliquemos. A la derecha, el transistor tipo PNP. En el transistor tipo PNP, la flecha que está en el emisor, una cosa clave, el emisor siempre es el que tiene la flecha. ¿Listo? Ah, y nunca se confunden el emisor y el colector en un BJT. No se pueden intercambiar, que porque son más o que porque a veces uno crea que el circuito es simétrico, entonces uno pueda pensar que el emisor haga las veces de colector. No, el emisor es siempre el emisor y el colector es siempre el colector. ¿Estamos claros en eso? El emisor se identifica por la flecha. En un PNP, la figura de la derecha, la flecha en el emisor en sentido hacia adentro del transistor significa la corriente de emisor entra. Y con eso ya sé cómo es la corriente en los otros dos terminales. ¿Cómo es? Salen. Y así se satisface la ecuación en ambos. I sub E es igual a I sub B más I sub C. Observo. La entrante es igual a la suma de las salientes. Los terminales que no tienen flecha siempre manejan el mismo sentido de la corriente y además es contrario al sentido del que sí tiene la flecha. Así que esas son las claves para entender el símbolo del dispositivo. La flecha la tiene siempre el emisor e indica cuál es el sentido de la corriente por ese terminal. Entonces, transistor PNP, la flecha es el emisor, la corriente del emisor entra y la corriente de los otros dos terminales sale. Transistor NPN, vámonos para el lado izquierdo. En el transistor NPN, el emisor está mostrando una flecha en sentido saliente, sentido de esa corriente hacia afuera. Conclusión, sentido de las corrientes por los otros dos terminales hacia adentro. Sumatoria de las corrientes satisface exactamente la misma ecuación y sub E, la corriente saliente, es igual a la suma de las dos corrientes entrantes. ¿Estamos? ¿Respondido, María? Perfecto. Muy bien. Seguimos. Oh, perdón, cancelé la presentación, ya voy, la pongo nuevamente. Yo solía no hablar mucho de esta diapositiva y creo que merece que la presentemos, merece que hablemos un poquito de eso. Ojalá rápido, pero hay que hacer. Ya dijimos, corte y saturación sirven para la aplicación de conmutación. Abierto, cerrado, 0, 1, cortocircuito, circuito abierto. Muy bien. Activa sirve para la función de amplificación. Esa es una forma de separar las tres maneras de funcionar el transistor, según la aplicación. Pero también hay otra manera de separar las formas de operación del transistor, y es según si el transistor está encendido o apagado. Si el transistor está encendido o apagado, yo agruparía las tres formas de funcionar el transistor de la siguiente manera. Primera forma, apagado, corte, circuito abierto, no hay corrientes, polarización inversa, transistor apagado completamente. Y encendido, ahí sí agrupo las otras dos, saturación y activa.
Insisto, no es una forma de agrupar los modos de operación según la aplicación, sino según si voy a tener al transistor encendido o apagado. Y entonces, las dos formas en las que el transistor va a estar encendido son saturación y activo. Y se hace importante que entendamos cómo son esos dos modos, cómo difieren esos dos modos, cómo distingo cuando el transistor está encendido en un modo o en el otro. Puede estar encendido en saturación o puede estar encendido en activo. ¿Listo? Eso es clave. Eso es re importante. Esta imagen pretende mostrarles justamente ese asunto. Aunque yo cada que la veo he diferido un poquito con respecto a la imagen, con los números que allí manejan, pero los terminé aceptando. Para eso voy a mostrarles el transistor. Vamos a dibujarlo por aquí. El mismo transistor tipo NPN. Ahí están sus tres terminales, ya los identificamos fácil. La base es el del centro, los dos extremos son colector y emisor, y el de la flecha es el emisor. Ahí no hay pierde. Listo. ¿Cómo es necesario que esté la juntura base emisor, es decir, el diodo? ¿Cómo debe estar el diodo para que el transistor esté en uno de esos dos modos encendidos? La juntura base emisor tiene que estar siempre en polarización directa. El diodo tiene que estar encendido. Es por eso que en esa imagen el voltaje de base a emisor aparece de una vez por defecto en 0,7 voltios. Para dar a entender que siempre vamos a hablar del transistor en encendido. Ahora vienen dos posibilidades, o que esté en saturación o que esté en activo. ¿Listo? Vamos a empezar por saturación. Para que el transistor esté en saturación, la otra condición, ¿cuál es? Que el transistor tenga la otra juntura, base colector, también en polarización directa, también en encendido. Cuando yo asumo que la juntura base, que una juntura PN está en encendido, ¿qué es lo primero que supongo? Punto 7. Todo lo que hemos hablado de los diodos. Y esa juntura encendida requeriría un voltaje de la siguiente manera: más en la base, menos en el colector, 0,7 voltios. Así, tal cual como está, como lo acabo de plantear en la imagen que yo dibujé arriba. ¿Qué pasa, muchachos? En ese circuito, en ese transistor, perdón, en ese transistor, si yo hago un cálculo de voltaje de colector a emisor, bajo esa condición que les acabo de plantear, alguna vez se los pregunté y ustedes me respondieron correctamente. Si yo hago un cálculo de voltaje de colector a emisor, ese voltaje lo puedo hallar sumando todos los voltajes desde un extremo hasta el otro. Ahora, no me voy directo por acá por el lado derecho, me voy por el lado izquierdo y recorro el circuito por ese lado porque por ahí es por donde conozco voltajes. Así que digo, de colector a base, menos 0,7, ojo el sentido, y de base a emisor, más 0,7. Sumatoria, 0. De ahí es de donde sale el cortocircuito y el hecho de que en saturación la corriente a través del dispositivo, desde el colector hacia el emisor, es la máxima posible. Eso es saturación. ¿Listo? Pero vamos a empezar a mirar qué otros casos hay en los que el transistor pueda seguir funcionando en saturación, sin que sea un cortocircuito perfecto. Entonces, borro esto y les planteo, ¿qué tal que el voltaje no sea 0,7, sino que sea 0,6 voltios? Primera pregunta. Ustedes ya estudiaron a partir de qué voltaje más o menos son a partir de qué voltaje son los diodos polarizados tal que puedan conducir corriente. A partir de qué voltaje de polarización directa se entiende que puede empezar a pasar corriente. Habíamos dicho que era del orden de 0,5 voltios. Así que si yo pongo 0,6 voltios
entre base y colector, así como allí está, eso lo debo seguir entendiendo como de polarización directa. O sea, 0,6 más en la base menos en el colector. Eso lo debo seguir entendiendo como polarización directa. Y si calculo el voltaje total de colector a emisor, ahora me va a dar menos 0,6 más 0,7. Eso me da más 0,1. ¿Cierto? Y eso sigue siendo saturación. ¿Por qué sigue siendo saturación? Porque sencillamente el transistor sigue teniendo la juntura base emisor en 0,7 encendido y la base colector aún también con un voltaje que sigue siendo encendido. Sigo. Ya no son 0,6, son 0,5. 0,5 de base a colector menos 0,5 más 0,7 me da un voltaje total de colector a emisor ¿de cuánto? De 0,2 voltios. Se supone que con 0,5 voltios el transistor todavía está, el transistor no, la juntura PN todavía se entiende como de polarización directa. Habíamos dicho que de 0,5 para abajo ya no lo vamos a entender como de polarización directa porque ya se va a apagar y no va a dejar pasar corriente. Pero lo que quiero que observen es que la saturación bajo el funcionamiento del transistor, de que polarización directa puede ser 0,7, 0,6 hasta 0,5, hasta del orden de 0,5 voltios. La polarización directa va a implicar que la saturación del transistor no necesariamente significa un cortocircuito, o sea, 0 voltios de colector emisor. La saturación del transistor va a significar que el voltaje de colector emisor es muy pequeño, cercano a 0. Por ejemplo, aquí ya vamos en 0,2. ¿Listo? Pero no necesariamente cortocircuito perfecto. La saturación se puede dar sin que haya un cortocircuito perfecto, solo con que sea un pequeño voltaje de colector emisor y que se garantice que entre colector y base, en esta parte, el voltaje sea de polarización directa, con eso hay saturación. ¿Listo? Con eso se supone que hay saturación. Este voltaje de colector emisor lo entendemos como un voltaje de colector emisor de saturación. Puede ser 0 voltios corto perfecto, puede ser 0,1, puede ser 0,2. Pueden ser valores pequeños, muy cercanos a 0 y se pueden seguir entendiendo como voltajes de saturación. Brian. Muy bien, la pregunta es: ¿y qué pasa con el voltaje de base emisor? Ese sí lo vamos a dejar quieto. Me explico. El voltaje de base emisor, como lo vimos en el caso en los circuitos modelos anteriores, el voltaje de base emisor es el que comanda el funcionamiento del dispositivo, el diodo. Ustedes van a darse cuenta que todos los casos de circuitos de análisis de ejercicios que vamos a hacer, cuando pensamos en que el transistor está encendido, le dejamos al voltaje de base emisor siempre un valor típico del orden de 0,7. Puede que en la práctica ustedes van a encontrar valores diferentes, 0,60 y algo, 0,6, pero todos nuestros análisis teóricos van a estar basados en que asumimos que el diodo entre base y emisor, por permanecer siempre encendido, ese es el que nunca se nos puede apagar. A ese, por dejarlo siempre encendido, le vamos a asumir que el voltaje es el ideal, el perfecto, el de 0,7. Ese lo dejamos quieto. Pero ahora quiero que observen lo siguiente. Vamos a dar el salto, ya no en 0,5 voltios. Vamos a hacer lo que está planteado aquí en la imagen, incluso la que está acá. Miren, si el voltaje entre base y colector fuera de 0,4 voltios, yo hago la suma y me da menos 0,4 más 0,7, me daría 0,3 voltios. En la teoría de diodos, con la teoría de diodos que ya estudiamos, se supone que con 0,3 voltios, perdón, que con 0,4 voltios de base a colector, ya esa juntura habría dejado de estar en polarización directa y ya sería polarización inversa. Porque se supone que el límite era 0,5. ¿De acuerdo? Noten que esta imagen, ya no la que yo les hice, sino la de la diapositiva, les está mostrando justamente cómo para estos autores, para los autores del libro,
mientras que el voltaje entre base, perdón, mientras que el voltaje entre base, base no, mientras el voltaje entre colector y emisor esté hasta los 0.3 voltios o por debajo de los 0.3 voltios, el transistor va a estar en un modo de saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que acepta que el voltaje entre colector y base llegue hasta 0.4 voltios, 0.4 positivos en base y negativos en colector, para aceptar esa situación de saturación. Yo suelo manejar el criterio o el concepto de que no son 0.4 de colector, de base a colector, son 0.5. Y cualquier valor por debajo de esos 0.5, es decir, cuando ya lleguemos a 0.4, ya el transistor está en otro modo, en activo. ¿Por qué? Porque si el voltaje es de 0.4 de base a colector, ya eso va a significar polarización inversa o apagado de la juntura base colector. Lo que quiero mostrar es justamente que debajo de 0.5 voltios ya el transistor tendría un valor de voltaje entre base y colector que haría que el voltaje total de colector emisor cada vez sea mayor. Y en la medida en que más aumenta, menos se va a parecer a un cortocircuito. Así que ya no es saturación, ya es activo. El ejemplo que les doy es el siguiente. Ya no son 0.4, ya son 0 voltios. Lo reduje más aún. Si son 0 voltios, el voltaje total de colector emisor son 0.7 voltios. 0 más 0.7. Allí el transistor ya no lo puedo catalogar como que está en modo saturación, porque el voltaje de base a colector no es un voltaje de polarización directa, es un voltaje de apagado. Y el apagado lo voy a entender como polarización inversa. Así que eso ya es modo activo. Base emisor en directa, base colector en inversa, o en apagado. ¿Listo? Y más aún, si el voltaje entre colector y base se invierte, es decir, pasa a ser valores negativos. Cuando hablo de valores negativos me refiero a que ya se vuelve más alto el voltaje del lado del colector que el voltaje en el lado del emisor, en la base, perdón. Se vuelve más alto el voltaje del lado del colector que en el lado de la base. Es como si antes yo tuviera con los signos al revés, es decir, como si antes yo tuviera así, más en la base y menos en el colector, pero pasé de 0 a valores negativos, menos 1 voltio, menos 1,5 voltios. ¿Cuál sería el voltaje total de colector emisor en ese caso? En ese caso, el voltaje total de colector emisor sería menos 1,5, o sea, más 1,5, más 0.7. ¿Listo? Creo que eso me daría 2,2 voltios. Sin duda alguna, 2,2 de colector emisor ya no es un cortocircuito, ya es modo activo. Ya esto es polarización inversa de la juntura base colector y se mantiene la polarización directa de la juntura base emisor. ¿Ok? Esta imagen lo que pretende es mostrarles esa frontera, ese límite, ese cómo pasa el transistor de un modo al otro, cómo pasa de saturación a activo. Eso es lo que pretende mostrar esta imagen. Juan Pablo. Perdón, no te entendí. Ahí está que el voltaje estático de base emisora Sí, pero no en la práctica puede mantener un voltaje más alto y de eso no funciona. entre base y emisor se va a mantener alrededor de eso. La verdad, Siempre va a rondar por va a rondar los 0,7 entre 0,60 y algo y 0,70 y algo. Seguro que va a ser muy de esa manera. El límite de eso es 0,4 voltios. O sea, cuando supera los 0,4 voltios, el voltaje con el transistor ya hay que estar perdón, ya está funcionando como Cuando el voltaje entre base y colector, ojo a eso, vamos a ponerlo otra vez. Más, menos. Digamos que el límite, yo se los estoy planteando del orden de los 0,5 o, según esta bibliografía, del orden de los 0,4 voltios. Digamos que seguimos a esta bibliografía. La bibliografía dice que en los 0,4. Si el voltaje de base a colector con esta polaridad llegas desde 0,7 hasta 0,4 voltios,
se asume saturación. Pero si ese voltaje llega a reducirse más, es decir, pasa a punto 3, punto 2, punto 1, 0, definitivamente ya sale de polarización directa de esta región y pasa a ser polarización inversa. Y el transistor pasa de saturación a activo. Incluso si ese voltaje sigue reduciéndose y pasa a punto 3, punto 2, punto 1, 0, y pasa a valores negativos. Y fue lo que hice ahorita. Cuando hice esto, cuando quité esto y lo puse ahora así, y aquí puse 2 voltios o 1 voltio, lo que estoy queriendo decir es el voltaje se invirtió de signo, pasó a ser valores negativos. Y ahí ya definitivamente es un diodo polarizado inversamente. Eso sí ya es lo que conocemos como tercer cuadrante, el diodo en polarización inversa. Ténganlo muy presente de esa manera. Ya en ese caso definitivamente es polarización inversa. ¿Estamos? Cuando debate es literal. No pasa de la primera puntuación que tú haces, no momento un poco más En el transistor. Sí. Te hiciste entender. La pregunta que hizo Brian es, si entre base y colector, o sea, si acá en esta parte tengo el límite 0.7 voltios entre base y colector, sube más de allí, lo que les voy a plantear es lo siguiente, no sube más. En el transistor, en la práctica, en este transistor, listo, no vamos a tener, o sea, en estos modos de operación que les explico, no vamos a tener un voltaje de polarización directa de base a colector mayor que el voltaje de polarización directa de base a emisor. El de base a emisor, digamos que va a ser el mayor posible. Me explico. Si en vez de punto 7, tú piensas en punto 75, si lo aumentaste, dejas punto 75 de base a colector y punto 7 de base a emisor, hazme el cálculo de voltaje de colector emisor. Menos punto 0,5. Ese voltaje negativo, ¿qué les da a entender? Que la corriente fluiría ¿en qué sentido? De abajo para arriba. Imposible. Recuerden otra de las cosas que hablamos en el transistor, en la clase pasada. Las corrientes no cambian de sentido. En este transistor NPN, la corriente del colector siempre va a entrar. Dicho de otro modo, en ese transistor, la corriente del colector siempre va a ir de arriba para abajo. Y la del emisor siempre va a salir también de arriba para abajo. Si aceptáramos eso que está mencionando Brian, que es justamente el hecho de que el voltaje de base a colector aumente en polarización directa y sea mayor que el de base a emisor, me generaría esa inversión que no sería consistente con el funcionamiento del dispositivo. ¿De acuerdo? Ahí conservamos las características de funcionamiento del dispositivo en cuanto al sentido de la corriente. Y eso implica lo que les estoy mencionando. Pueda que yo interprete algunos cambios en los sentidos de la corriente, pero por disminución del voltaje de base a colector, no por aumento por encima del voltaje que tenemos entre base y emisor. No lo veamos de esa otra manera porque terminaríamos teniendo que, o sea, no va a ocurrir y si ocurriera tendríamos que explicarlo con algo contrario a lo que ya mencionamos que va a ser común en el transistor y es el sentido de la corriente que nunca va a cambiar, que no va a cambiar en general. ¿De acuerdo? Si ven la imagen que está a la derecha, es la misma, pero para PNP. Misma cosa, pero para PNP. ¿Listo? Por eso se las muestro, no me detengo mucho, porque es exactamente eso. Bien, muy bien. La tabla resumen, se las muestro en un afán para quienes, perdón, la tabla resumen que muestra las ecuaciones. Ahí están todas. Corriente del colector y su S exponencial de voltaje de base emisor sobre voltaje térmico. Corriente de base, corriente del colector dividido por beta.
corriente de emisor, corriente del colector dividido por alfa. Ahora, esos valores de alfa y de beta, miren que abajo están allí. Corriente del colector, consecuencias de las anteriores. Corriente del colector igual a alfa, corriente de emisor. Corriente del colector igual a beta por corriente de base. Relaciones entre alfa y beta. Beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Alfa es igual a beta sobre beta más 1. Son ecuaciones que se pueden deducir fácilmente. Y hicimos la deducción de algunas de ellas en la clase pasada, recuerden. Listo. Representación de la corriente de base en términos de la corriente de emisor. Corriente de base es igual a 1 menos alfa por la corriente de emisor. O lo que es igual, corriente de emisor sobre beta más 1. Misma expresión. Y en la ecuación exponencial, en la primera, recuerden que ese V sub T es el mismo parámetro de los diodos, voltaje térmico. Voltaje térmico que es igual a K por T sobre Q, que es igual a 25 milivoltios a temperatura ambiente. Ténganlo muy presente. Recuerden, KT y Q. K, constante de Boltzmann, T, temperatura en grados Kelvin, Q, carga del electrón, para tenerlo todo muy presente. ¿Listo? Esas ecuaciones las van a tener siempre a la mano, si quieren, las pueden tener en ese, bueno, las diapositivas las pueden tener. Yo les compartí las diapositivas de este capítulo. Voy atrasado en eso también. Listo. Deuda, otra cosa. Apúntenme. Muy bien. Hagamos algún ejercicio. Resolvamos algún ejercicio porque es importante ese asunto. Estos ejercicios que están aquí son ejercicios que están propuestos y resueltos a lo largo del capítulo del libro. Entonces hagamos los que no estén resueltos. O sea, vámonos para el final del capítulo y agarremos ejercicios que no estén resueltos y busquemos resolver algunos. El jueves, taller. Pero me deben ustedes esa clase, taller el jueves y examen el martes. Me atraso más con el tema. Eh, Tendría la necesidad de compensar. Puede ser. No, no lo descarto. No tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Sí. Uy, no, me fui al capítulo 6. Esto me pasé. No estoy compartiendo pantalla en este momento para que quienes están allí no se preocupen. No se están perdiendo todavía nada mientras ubico algunos ejercicios que realizar. Ok, muy bien, muy bien. Ah, pero yo tengo esas diapositivas.
Eso está en las diapositivas, a ver. ¿Son estos? Sí, señor, los propuestos. Ok, vamos a resolver ejercicios relacionados con transistores de juntura bipolar. Muy bien, vuelvo a las diapositivas. Bien, en estos tres circuitos les dicen lo siguiente. Miren, en la edición de 2015 del libro de Cedra, estoy hablando del ejercicio número 6.29. ¿Listo? Y esto es para empezar a calentar motores, apenitas, como quien dice, apenitas. Medidas en los circuitos muestran los voltajes indicados en la figura. ¿Listo? Encuentre el valor de beta para cada transistor. Ahí está. Entonces les están diciendo que en estos circuitos hicieron unas ciertas medidas y encontraron ciertos valores de voltaje. Entonces, para el primer circuito, para el circuito de la figura A, encontraron que el voltaje en la base es 4.3 voltios y que el voltaje en el colector es 2 voltios, lo que dice allí. Encuentre el valor de beta. Figura B. También otra vez calculan el voltaje de la base, no, medida del voltaje de la base y medida del voltaje del colector. Calcule beta. Lo propio para el otro circuito, para el circuito C. ¿Listo? Para calcular beta, van a tener que pasar por calcular las corrientes ordinarias. Y después sí, obtener el valor de beta. Eso es lo que van a tener que realizar. Ahora, vamos a hablar de otra cuestión y es que en estos circuitos, si les dicen calcula el valor de beta, con certeza les están hablando de que se asume que los transistores están funcionando en modo activo. Así que en este ejercicio también va a ser importante que verifiquemos que los transistores están en modo activo. Si no, si estarían probablemente en modo de saturación, si están encendidos. Y en saturación el beta tiene otro significado. El valor de beta del que hemos hablado y que hemos entendido hasta ahora solo tiene sentido en modo activo. No tiene sentido en modo de saturación tal cual como lo hemos hablado, sino en modo activo. Así que va a ser importante que el ejercicio lo enfoquemos no simplemente haciendo cálculos para calcular corrientes y luego calcular beta, sino también estando seguros de que el transistor esté funcionando en modo activo. ¿Cómo estamos seguros que un transistor está funcionando en modo activo? Por favor, observen una cosa que les voy a mencionar y es la siguiente. Hemos dicho que para un transistor, ahorita hacemos ejercicios con ahorita hacemos ejercicios con NPN, pero en este caso los transistores son todos tipo PNP. Recuerden que tenemos esto. Emisor, base, colector. Emisor es P, base es N, emisor P. La base N. Colector P. Polarizaciones. Modo activo. Directa entre emisor y base, o sea, más, menos. Y de base a colector, inversa, o sea, más del lado N y menos del lado P.
Ahora, estoy hablando de que la polarización inversa sea directa, o sea, inversa, totalmente inversa. No estoy hablando de 0 punto algo cuando todavía es positivo el voltaje, sino totalmente invertido. Ese es el caso más extremo de la polarización inversa. Si esto se cumpliera, por favor tengan presente, y este es el caso que más se cumple, por favor tengan presente lo siguiente. Para que haya voltaje, para que haya en este transistor tipo PNP polarización directa de base a emisor, es fácil si nos damos cuenta de que si nos ponemos en la tarea de verificar que el voltaje del emisor sea mayor que el voltaje de la base. Si yo verifico que esto se cumple, eso es polarización directa de emisor a base. Y polarización inversa de base a colector. Voltaje de base mayor que el voltaje del colector. Si yo verifico que eso se cumple, ganado. Si yo verifico que esas dos condiciones se cumplen, ¿qué estoy concluyendo? Modo activo. Listo. Polarización directa en la base, en la juntura base emisor, voltaje del emisor mayor que el voltaje de la base, y polarización inversa en la juntura base colector, voltaje de la base mayor que el voltaje del colector. Todo esto se resume en esto: voltaje de emisor mayor que el voltaje de base, mayor que el voltaje de colector. Esta expresión, si yo la verifico rápidamente en cualquier transistor PNP, digo, ese transistor está en modo activo. De una. Listo. Garantía de modo activo. Ah, profesor, y en caso de NPN, recuerdan lo que les dije del espejo, pero en negativo. Si fuera un transistor NPN, el emisor es N, la base es P, el colector es N. Base a emisor, directa, más menos. Es decir, voltaje de base mayor que voltaje de emisor. Y colector base, inversa, más al lado negativo, menos al lado positivo. O sea, voltaje del colector mayor que el voltaje de base. El gran resumen es voltaje del colector mayor que el voltaje de base, y ese voltaje de base a su vez mayor que el voltaje de emisor. ¿Se dan cuenta cuando hablo del espejo? La condición para el NPN es completamente al contrario de la condición para el PNP. La condición para el PNP arriba. La condición para el NPN abajo. Con esa condición, con la verificación de esa condición, ustedes se aseguran que el transistor esté en modo activo. ¿Claros? Muy bien. Eso fue un plus. Ahora sí el ejercicio. Por favor, comiencen a revisar el primero. Me tocó borrar absolutamente todo. Debí haberlo hecho con el otro, con la herramienta del Zoom y no de la del PowerPoint. Lo que quiero que observen es que, en primer lugar, la condición que les acabo de plantear se cumple en todos los casos. Miren el ejercicio del el caso A. Voltaje de emisor, 5 voltios. Voltaje de base, 4,3 voltios. Y voltaje de colector, 2 voltios. Conclusión: voltaje de base, perdón, voltaje de emisor mayor que voltaje de base, y este a su vez mayor que voltaje de colector, modo activo. ¿Se dan cuenta? Miren, este es V sub E, este es V sub C, V sub B, perdón, error mío. Y este es V sub C, V sub E mayor que V sub B, mayor que V sub C, modo activo. Y en todos igual, V sub E mayor que V sub B, mayor que V sub C. Se cumple. Y aquí, revisemos. ¿Cuál es el voltaje del emisor? Este, 7 voltios. ¿Cuál es el voltaje de la base? 6,3. No sé el voltaje del colector, lo calcularé. En ese ejercicio lo calcularé y veré si las cosas se me dan. Pero de entrada, sospecho que sea menor. ¿Por qué? Porque si el sentido de la corriente se respeta, si la corriente va para abajo,
el voltaje que hay en este punto debe ser mayor que el que hay acá, porque la corriente va de arriba hacia abajo. Así que la corriente va de un punto de voltaje más alto a un punto de voltaje más bajo. Así que B sub C tiene que ser menor que B sub B. De entrada veo que se debe respetar la condición. Pero ahora sí, ejercicio A. En el ejercicio A es fácil hacer los cálculos de la siguiente manera. ¿Cuál sería la corriente de base de este circuito? Yo creo que la corriente de base es esta, la que pasa por la resistencia de 200K. O sea, I sub B es igual a 4.3 voltios sobre 200K. ¿Cierto? Y la corriente del colector sería esta, la que pasa por acá, por la corriente de 2K. Y esa corriente sería por la resistencia de 2K. Y esa corriente sería el voltaje en esa resistencia que me lo están dando, 2 voltios dividido 2 kilo ohms. O sea, bueno, pongámosle el símbolo de ohms. 2 sobre 2, 1 miliamperio. Y la corriente de base igual a 4.3 dividido 200.000 micros. 21,5 microamperios. 1 miliamperio dividido 21,5 microamperios. ¿Cuánto es eso? Muy bien. Primer caso resuelto. Ojo, no pasamos derecho por el hecho de verificar si el transistor efectivamente estaba en modo activo. Eso es importante porque si no está en modo activo no tiene sentido el cálculo de beta como lo acabamos de hacer. ¿Listo? Por eso es importante. Hay que estar seguros de que el transistor está en modo activo. Ejercicio B. En el ejercicio B hay una particularidad. La particularidad del ejercicio B es la siguiente. ¿Dónde está la corriente del emisor? Pues por aquí, por el emisor. Miren, donde acabo de marcar la flecha. ¿Listo? ¿Dónde está la corriente de base? Pues por aquí, por la base. Entonces sale de la base y pasa por la resistencia de 27K, ¿cierto? ¿Dónde está la corriente de colector? ¿Dónde la mido? Pregunta para ustedes. ¿Dónde mido la corriente de colector? ¿En la resistencia de 750 ohms? No. La resistencia de 750 ohms no ve la corriente del colector. La corriente del colector es la que estrictamente sale del colector. Y la corriente que sale del colector es la que está antes de la resistencia de 750 ohms. Quiero decir, sigan la imagen. La corriente de base pasa por la resistencia de 27K y la corriente de colector sale por aquí y llega acá, pero es esta que pasa por aquí donde estoy señalando en este instante. Después, a la resistencia de 750, llega una corriente total que es igual a ¿cuánto? A la suma de la de la base más la del colector, y esa es la corriente de emisor. Conclusión, cuando ustedes vean una estructura de estas en la que hay una resistencia que conecta la base con el colector, no se dejen engañar en cuanto a la interpretación de esas corrientes.
La corriente de la base es la que pasa por esa resistencia que conecta los dos terminales. Ok. La corriente del colector es la que sale, en este caso, efectivamente del terminal colector. Esas dos corrientes en este nodo se suman y generan la corriente total que pasa por la resistencia de 750. Conclusión, la corriente de la resistencia de 750 es la suma de la corriente de base más la del colector. O sea, es la corriente de emisor. O sea, es la misma corriente que tenemos aquí arriba. La corriente que sale de la fuente de 5 voltios y entra al emisor es la misma cantidad de corriente que pasa por la resistencia de 750. Conclusión, en la resistencia de 750 puedo medir la corriente de emisor, no la de colector. Ese es el asunto que deben identificar bien en este circuito. Procedemos ahora sí a hacer el ejercicio. ¿Cuánto vale la corriente de base? 4,3 menos 3 dividido 27K. Diferencia de voltaje dividido resistencia. Dijiste dio 48,1 microamperios. Muy bien. Ahora, la otra corriente que puedo calcular es la de emisor. Y ya expliqué el por qué. La puedo calcular sobre la resistencia de 750. El asunto es identificar que esa corriente es la misma del emisor. Y entonces eso es 3 voltios dividido 750 ohms. Y eso es 4 miliamperios. Muy bien. La corriente del colector es igual a la corriente del emisor menos la corriente de base. Esa es una ecuación general del transistor. Así que ustedes restan. Y me dicen que la corriente de colector vale 3, ¿3, qué? 3,952. Corrijan. Y que beta es 3,952 milis sobre 48,1 micros. Lo que di. Por favor, el asunto aquí, recuérdenlo, es la identificación de las corrientes correctamente. Si dicen que la corriente del colector es la de la resistencia de 750, empezamos conceptualmente dando un ejercicio, haciendo el ejercicio equivocado. ¿Vale? Muy bien. ¿Y eso dio cuánto? María. Muy bien. El ejercicio C ya están en capacidad de hacerlo ustedes. En el ejercicio C, todos están claros con respecto a esto, a esta parte, ¿cierto? Para que terminemos, yo les dejo el ejercicio C para ustedes. El ejercicio C, por favor, dense cuenta que tiene la misma estructura de una resistencia entre la base y el colector. Así que lo que van a tener en cuenta allí es lo mismo. La corriente de colector no es la corriente que pasa por esta resistencia de 1,5, sino la que viene antes de esa resistencia saliendo del colector. Eso quiere decir que la corriente por la resistencia de 1,5 es la corriente de emisor. Y primero deben saber cuánto vale la corriente de emisor y la van a calcular arriba sobre la resistencia de 1 kilo ohm. La corriente de emisor va a ser igual a ¿cuánto? A 10 voltios menos 7 voltios dividido en K. Esa es la de emisor.
Ok. La de base, 6.3 voltios menos, ¿menos cuánto? Ahí van a tener que hacer lo siguiente. Conocida esta corriente, es pasos. 1, calcular esta corriente. Paso 1, calcula esta corriente. 2, como esta corriente es la misma por esta resistencia de 1,5, ¿de acuerdo? El paso 2 es calcular este voltaje. ¿Listo? 3, con este voltaje y conocido el voltaje de la base, van a calcular la corriente de base. Este es el paso 3. Paso 4, I sub C es igual a I sub E menos I sub B. Y paso 5, beta. ¿Me dice entender? 1, la corriente en el emisor, en la resistencia de un K. 2, el voltaje en el colector, multiplicando esa corriente por 1.5K. 3, la corriente de base. 4, la corriente del colector. 5, el beta. Ese es el paso a paso que van a tener que hacer para terminar ese ejercicio. Comenzamos haciendo ejercicios ya con transistores. En la siguiente sesión vamos entonces a seguir profundizando con circuitos con transistores de juntura bipolar en DC, o sea, muchos más circuitos de polarización. El tema que sigue es polarización de transistores, encendido de transistores. Y ese tema no tiene teoría, ese tema solo tiene ejercicios. Ese tema es hacerlo a punta de ejercicios. Prácticamente es lo que empezamos a hacer hoy. ¿Listo? Terminamos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. No puede la, el horario que se haya puesto en estos días. Entonces,